Bueno, muchachos, nos toca ver la parte de gamapatías musculares. Este tema en realidad es un tema de abordaje hematológico. Las gamapatías son una enfermedad que tratan los hematólogos, pero tiene complicaciones renales porque es muy frecuente la presentación de esta enfermedad. Las entidades más frecuentes en hematología son el mieloma múltiple o la macroglobulina de Waldenström y la amiloidosis. Y las tres pueden dar complicación renal. O sea, que el paciente que tiene complicación renal por estas enfermedades sistémicas puede tener un tratamiento medio complejo. Pues vamos a ir viendo a qué se denomina en conjunto gamapatías monoclonales. Son el conjunto de enfermedades que se caracterizan por algo, que elaboran una inmunoglobulina anormal. Ustedes saben que las inmunoglobulinas son elaboradas por el sistema inmune. Químicamente tienen una cadena pesada, una cadena liviana, etcétera, etcétera. Pero cuando son anormales se van acumulando en el organismo y pueden llegar a órganos bien. Esa inmunoglobulina anormal se llama paraproteína o proteína M en general. Ustedes ven acá que los elementos celulares que van a producir normalmente las inmunoglobulinas o incluso esta inmunoglobulina normal son los linfocitos B, que están ahí abajo, o las células plasmáticas, o cuando hay tumores, un plasmocitoma, por ejemplo, hay varias células plasmáticas en el extremo de este lado. Entonces van a empezar a producir gran cantidad de inmunoglobulinas que no son precisamente normales. Tienen ustedes acá una tablita donde se ve el conjunto de todas las gamapatías que cursan con alta producción de paraproteína. Son procesos linfoproliferativos. Si estamos hablando de linfoproliferativos, estamos hablando de linfocitos. Y si hablamos de linfocitos, estamos hablando de leucemias o linfomas. Y lo otro es plasmo proliferativo, células plasmadas. Y si ustedes ven allá, en la primera parte están todas las variedades de mieloma. La gamapatía, una variedad de mieloma es la gamapatía monoclonal de significado incierto. Está escrito allá. El mieloma múltiple quiescente, que quiere decir silencioso, que no tiene expresión clínica. Y el mieloma tal como es la enfermedad. Pero también hay la macroglobulinemia de Waldenström, igual con sus variedades. Y si ustedes se fijan en la tablita, ya hay un conjunto de otras enfermedades, entre leucemias, por ejemplo, plasmáticas, linfomas, etcétera, etcétera. Pero todas, abajito tienen ustedes una parte donde dice, son patologías que están dentro de un síndrome. El síndrome se llama POEMS. POEMS, ¿qué quiere decir? Polineuropatía, la P, organomegalia, la O, endocrinopatía, la E, M es la inmunoglobulina normal, y S es de skin, piel. Entonces, esas son las características de todas las enfermedades que elaboran la paraproteína o la proteína M, o sea, una inmunoglobulina anormal. Para diagnosticar las gamapatías monoclonales, en realidad, ¿quién las va a diagnosticar? Es el hematólogo, porque el hematólogo es el que tiene todo el arsenal para diagnosticar. Puede empezar por alguna otra especialidad y decir, tengo sospecha de que el paciente está haciendo un mieloma múltiple. Lo va a transferir a hematología para que haga el diagnóstico. El hematólogo tiene 3 pasos para diagnosticar. Por un lado, medir en la sangre o en la orina las globulinas anormales. Normalmente no deberían estar, entonces se las puede detectar. Si se detecta que están en gran número, entonces hay que ver cuál es la clona que está produciendo esas globulinas anormales. Entonces tienen que ser aspirado de médula ósea, eso hacen los hematólogos. Y finalmente, se tiene que valorar todos los sistemas cardiológicos, renal, cerebral, etcétera, para ver si no está atacando esta enfermedad sistémica algún aparato en especial. En el caso de nosotros, así el riñón. Como todas las inmunoglobulinas y todas las sustancias que entran al organismo van a salir por el riñón, ustedes saben que desde fisiología, fármaco, el riñón está encargado del 90% de la depuración de todo. O sea, prácticamente, si se daña el riñón, muchas cosas se empiezan a alterar. Esta es una clasificación de 2
de las gamopatías más frecuentes: el mieloma múltiple, que está arriba, y la macroglobulinemia de Waldenström. Las vamos a analizar con un poquito de cuidado. En esta clasificación están las variedades de mieloma. Un autor, Ray Kumar, que es un hematólogo que ha hecho la clasificación del mieloma, entonces indica 3 categorías de mieloma: la gamopatía monoclonal de significado incierto, el mieloma múltiple quiescente o sin incierto, y el mieloma múltiple sintomático. Para calificar cualquiera de estas variedades, identifican el componente, o sea, qué clase de inmunoglobulina está presente en la sangre o en la orina, cómo está la cantidad de células plasmáticas, en este caso en la médula ósea, y qué características clínicas presentan. Entonces vamos a ir detallando poco a poco. La gamopatía monoclonal de significado incierto, ¿qué tiene? Tiene el componente monoclonal que no es IgM. Se van a fijar que acá abajo en la macroglobulina es IgM. Puede ser cualquier otra globulina que no sea IgM, pero que sea anormal, sus cadenas pesadas o sus cadenas ligeras. En la relación de la cantidad, ustedes se acuerdan que las proteínas totales de la sangre están de 6 a 8 gramos por decilitro, en las cifras bien redondas. La albúmina es el 50% de esas proteínas totales. Entonces la mitad de 6, 3, la mitad de 8, 4. Y el otro 50% son las globulinas o inmunoglobulinas. Dentro de esas globulinas descontamos la IgM y ahí tendríamos la IgG, la IgA, la D y la E. Entonces se supone que igual tendrían que estar alrededor de 3 o de 4. Entonces en el componente monoclonal indica que se detectan inmunoglobulinas anormales que están por encima de la cifra normal, pero que no sobrepasan los 3 gramos por decilitro, que equivale a 30 gramos por hora. ¿Qué pasa cuando hacen una función ósea los hematólogos? Normalmente los plasmocitos en la parte celular no pasan del 1% o 2%. Aquí han proliferado hasta el 10%. ¿Hay alguna expresión clínica en este tipo? Ninguna. Entonces, la otra variedad, el mieloma múltiple quiescente, silencioso, ¿qué tiene? Igual, este ya sobrepasa, si están viendo, a nivel de la sangre, las inmunoglobulinas que no son IgM, pero que son anormales, pasan de 3 gramos por decilitro. Y hemos dicho, o sea, que es más, si hemos dicho que es la mitad del 50% de las inmunoglobulinas, está más alto. El aspirado de médula ósea es mucho más abundante. Se encuentran plasmocitos entre el 10 y el 60%, o sea, alto plasmocito. En la expresión clínica, nada. En el mieloma sintomático, el paciente que debuta con fracturas, todos los signos que ustedes han visto típicos del mieloma, si le miden la cantidad en la sangre, puede ser cualquier cantidad, alrededor de 3, más de 3, etcétera, etcétera, pero está elevado. La cantidad de plasmocitos en la médula ósea siempre va a ser más del 10%, y hemos dicho que los plasmocitos no deberían pasar del 1 al 2%, pero ya tiene clínica positiva. Entonces, en los criterios de Ray Kumar, que los ha hecho en 2014, indican que tienen que cumplir este acróstico, SLIM-CRAB. Es un acróstico americano. Entonces, ¿qué quiere decir SLIM-CRAB? S quiere decir 60. Cuando 60 es de la proliferación de las 60. 60. Eso es. L de cadenas ligeras. L ligeras. Entonces, las cadenas ligeras en la sangre, por ejemplo, la kappa y la lambda, la kappa no pasa de 1.9 miligramos por decilitro y la lambda de 2.65 miligramos por decilitro. El criterio es que tiene que estar mayor a 100 miligramos por decilitro, o sea, muy alto. Es la L del SLIM. La I en realidad es el 1. Una lesión ósea de mayor de 5 milímetros que se descubre por resonancia magnética. Y se hace resonancia magnética porque es más sensible que la tomografía. Entonces aquí está el I y la M, SLIM. El CRAB es la C, hipercalcemia. Entonces el calcio, ustedes saben que es de 8 a 10 miligramos, hipercalcemia más de 10 miligramos. La R del CRAB, insuficiencia renal, R renal. Entonces, ¿cómo se mide la insuficiencia renal? Con los asuados, creatinina, nitrógeno ureico, urea.
La creatina, que es la más conocida para todos, no debe pasar, si fuera normal, de 1.2 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, más de 1.2 hay insuficiencia renal. O calcular la tasa de filtración glomerular, que ya la saben, ¿no es cierto? Hay varios métodos para calcular la tasa de filtración glomerular. La A de CRAB es anemia, o sea, no hay más que, digamos, aumentar en esta definición. Y la B es LIMCRAB, es para bone, hueso, lesiones osteolíticas. Ustedes han visto que, por ejemplo, el paciente que tiene mieloma, si le hacen una plaquita de cráneo, parece que tiene lesiones en sacabocados. Son lesiones osteolíticas y eso se repite en todos los huesos. Por eso es que los pacientes con mieloma debutan con fracturas. De pronto dicen, me he apoyado, doctor, y me he fracturado. Solo al apoyarse, sí, cuando le empiezan a hacer. Pero usted tiene los huesos totalmente malos, están bien, su densidad es muy mala, entonces empiezan a averiguar generalmente por este lado. Bien, eso en relación al mieloma múltiple. La otra gran gamapatía monoclonal es la macroglobulinemia de Waldenström. Para ustedes puede ser rarísimo. ¿Cómo vamos a estar aprendiendo en quinto año cosas que solamente va a ver el especialista? No es tan raro, ¿eh? Y cuando yo estaba sentado con ustedes, decía también eso, que nos den iras, edas. ¿Cómo vamos a estar aprendiendo esas cosas que ni los doctores saben ni ven? Y cuando llegas a la realidad sí se ven, sí saben. Y los alumnos de quinto año, los que egresan de otras facultades de otros países, conocen. O sea, no podemos minimizar la medicina a lo más simple, como enfermeros. Entonces, en el caso de la macroglobulinemia, el mismo autor, Rajkumar, el año 2006 hace una clasificación para esta patología y presenta también 3 variedades. Se parece en la nomenclatura a la del mieloma. La gamapatía monoclonal de significado incierto, pero la inmunoglobulina normal es IgM. La IgM es pentamérica, ¿no? La otra es la macroglobulinemia de Waldenström, quiescente. Quiescente quiere decir silenciosa, no hay datos. Y la otra es la macroglobulinemia de Waldenström en todas las edades. Y lo mismo, identifican el componente monoclonal, o sea, la globulina normal en sangre o en orina, la parte de la médula ósea y la expresión clínica. Entonces vamos a ir viendo parte por parte. En la gamapatía monoclonal de significado incierto IgM, la IgM está elevada, pero es menos de 3 gramos por decilitro. ¿Cuánto es la IgM en nivel sérico normal? De 50 a 250 miligramos por decilitro. Miligramos. En gramos, ¿cuánto sería? Sería 0.04 a 0.25 gramos por decilitro. Y acá que dice 3 gramos por decilitro. Entonces, está súper elevada, porque aquí solamente se eleva la IgM. En cambio, acá puede ser, no es IgM, puede ser IgG, IgA, IgD, IgG, normal. ¿Ya? ¿Qué pasa con el infiltrado medular? Cuando los hematólogos hacen aspirado de médula ósea, lo que está proliferando son los linfoplasmocitos. Acá proliferan solo los plasmocitos. Aquí son linfoplasmocitos. ¿Existen linfoplasmocitos en la médula ósea? Normalmente no existen. No existe. Si no existen, entonces 10% ya es alto. ¿Hay expresión clínica de esta variedad? No hay. La otra variedad, la macroglobulinemia de Waldenström, quiescente o silenciosa, supera los 3 gramos por decilitro la IgM anormal. En la parte medular también es mayor al 10%, pero no hay todavía expresión clínica, es quiescente, silenciosa. En cambio, la macroglobulinemia de Waldenström, tal como es, cualquier cantidad, se parece acá, ¿no? Cualquier cantidad, es mayor al 10% de los linfoplasmocitos de la médula, pero ya tiene signos que se ven. ¿Cuáles son? Los que Rajkumar hizo notar en la clasificación del 2006, 2014, las últimas clasificaciones que los hematólogos manejan. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Anemia, síntomas constitucionales. ¿Cuáles son los síntomas constitucionales? ¿A qué me refieren con síntomas constitucionales? Síntomas que no apuntan a nada. Yo me siento cansado, astenia. Cansado puede estar el que ha hecho
ejercicio, cansado, puede estar el que tiene anemia, el que tiene sed. No es un signo patognomónico, es un signo que cualquiera lo puede tener. ¿Ya? Tengo mialgias, mialgia tal vez ha ido al gimnasio, ha hecho mucho ejercicio, no, o sea, no corresponde a una sola patología. Por eso son síntomas, o sea, poco específicos. Algo pasa en ese paciente, el paciente dice, doctor, no sé qué me pasa, pero me siento mal, me siento cansado, me duele todo el cuerpo, no quiero comer. Síntomas constitucionales. Hepatoesplenomegalia. ¿Se acuerdan del POEMS? Organomegalia. Hepatoesplenomegalia. Linfadenopatía. Como esta generalmente va a localizarse en los ganglios, entonces sí puede dar cambios grandes. Hiperviscosidad. La hiperviscosidad puede ser celular o no celular. El mismo nombre indica, ¿no? Hay mucho de algo. Si es celular, puede ser de glóbulos rojos. Un ejemplo de hiperviscosidad en glóbulos rojos, la poliglobulia o la eritrocitosis de la altura. Si es de glóbulos blancos nomás, la leucemia o el linfoma. ¿Cómo diagnostican las leucemias? Porque los glóbulos blancos están bien elevados, haciendo hiperviscosidad. Si fueran las plaquetas, trombocitosis, muchas plaquetas, más de 400, 500, 600 mil plaquetas, algo anda mal. Eso es hay hiperviscosidad. Pero puede ser que no sea celular, que sea debido, por ejemplo, a proteínas. Las inmunoglobulinas, ¿qué son proteínas? Los carbohidratos, ¿qué son? Proteínas. Entonces, una de las causas de hiperviscosidad puede ser la IgM anormal muy alta, en mucha cantidad producida. Entonces, recuerden esta pequeña tablita que apunta a las dos gamopatías monoclonales más frecuentes, y son frecuentes. Recordando sus tiempos de bioquímica, saben que las inmunoglobulinas tienen una porción, una cadena pesada, que es la roja, y la cadena liviana, ¿no? La cadena liviana kappa o lambda, dimérica o monomérica, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver acá. Si hablamos de las cadenas ligeras, que es una parte también que hemos dicho que es la paraproteína, entonces la cadena kappa, que es monomérica, generalmente pesa 22.5 kilodaltons, y la cadena lambda dimérica, más pesadita, 45 kilodaltons. Se filtran estas cadenas ligeras, se filtran. ¿Y qué pasa después de que sean filtradas? ¿Y cómo se reabsorben? Porque para reabsorberse tiene que tener un cotransportador o un receptor. Sin embargo, no se reabsorbe. Conocen seguramente dos moléculas muy famosas, begalina y cubilina. ¿Y dónde están? En el túbulo contorneado proximal. Se ligan y se absorben en las cadenas ligeras. Pero si están mal, o si hay afectación, no se van a absorber y se van a empezar a acumular. Y cuando pasen por el asa de Henle, el asa de Henle secreta proteína de Tamm-Horsford. Entonces se van a juntar y van a formar cilindros que van a tapar la parte de los tubos y van a ocasionar seguramente alteraciones. Como esta es una enfermedad sistémica, las gamopatías monoclonales, para ver si el tratamiento da los resultados, se miden para proteína, cadenas ligeras, etc. Aquí las miden, en la patología las miden. Ya, a veces yo pensaba, nada hace. En Estados Unidos, los hematólogos hacen sus laboratorios, lo que estamos viendo hacen. Y nosotros, si es que está afectando al riñón, tenemos que ver pruebas para el glomérulo que hacen mención, por ejemplo, a la creatinina, nitrógeno, urea, o la proteinuria o la albuminuria, que son marcadores de función renal. Ustedes ya lo conocen porque esto han pasado en pruebas de función renal, ¿cierto? Bien. ¿Y qué podría dar estas gamopatías monoclonales en el riñón? Lo primero que puede dar es que produzca lesión renal aguda. La necrosis tubular aguda es una forma de lesión renal aguda, ¿no? Necrosis tubular aguda es una forma. ¿Dónde empieza? ¿En el glomérulo o en el tubo? En el tubo, y específicamente en qué porción. Túbulo contorneado proximal, y está por el tórax. Por eso dicen necrosis tubular aguda. Y es la más frecuente de las lesiones renales agudas, en el túbulo contorneado proximal. Pero el túbulo contorneado proximal tiene tres sectores.
El S1, el S2, el S3, o sino la pars convulta y la pars recta. ¿Cuál es la sección de la parte más sensible a los cambios de oxígeno o a las toxinas? Ahí es donde S3. el S3, ¿ya? Entonces, por eso es que si las gamapatías afectan al túbulo contorno próximo, una forma de presentación es lesión renal aguda. La lesión renal aguda se puede revertir o se pierde definitivamente la función renal. Se revierte. Se revierte. La otra posibilidad es que afecte de enfermedad renal crónica. Eso lo puede dar afectando al glomérulo o afectando al túbulo. Lo vamos a ver un poquito más allá. Las variedades, disfunción tubular, el daño glomerular, etcétera, etcétera. Y bueno, si es que queremos valorar el riñón realmente, si está afectado por una de estas gamapatías, el nefrólogo tiene que ir a la biopsia renal. Y acá en Bolivia hacen biopsia los nefrólogos. Siempre para el nefrólogo no es tan difícil, ¿eh? Como el nefrólogo tiene la posibilidad de identificar esta complicación que puede ser una gran complicación, entonces tiene que ver si no hay lesión tubular o lesión glomerular cuando se presentan una de estas gamapatías. ¿Cuáles son las funciones del túbulo? ¿Ya han visto pruebas de función renal que suceden en el túbulo? En fisiología también las visto. Si no, las secreción, absorción, concentración, difusión y el control del estado. Eso hace el túbulo. Y el filtración del túbulo filtrado. No. Sería un horror que alguien diga, está filtrando el túbulo. Entonces, si hablo de función tubular o lesión tubular, estoy hablando alteración de la secreción y absorción, de la concentración y difusión o del estado ácido base. Pero si hablo de lesión glomerular, estoy apuntando a tasa de filtración glomerular, enfermedad renal crónica o aguda. Entonces, si vemos, el nefrólogo va a apuntar, va a hacer pruebas de función renal. Si hay lesión tubular, hemos dicho que puede producir lesión renal aguda. Y como la lesión renal aguda, las más frecuentes comienzan en el túbulo, van a producir esa forma. ¿Cómo se va a expresar? Aumento de los acuados, creatinina alta, nitrógeno alto, urea alta o tasa de filtración baja. ¿Puede haber proteinuria no nefrótica de origen tubular? Puede. Entonces la proteinuria no nefrótica es menor a 3 o 3.5 gramos en orina de 24 horas. Esta es una proteinuria no nefrótica y probablemente es tubular. ¿De dónde salen las proteínas? De la metamorfosa, Entonces, ¿qué hay que descartar? Lesión aguda por nefropatía por cilindros, porque hemos dicho que las cadenas se acumulan, no se absorben, y cuando viene la proteína tan fosfato, se juntan y forman cilindros, ¿no es cierto?, que tapan los ductos. Pues van a dar nefropatía por intersticial crónica, que es lesión tubular. Pero si es lesión glomerular, van a afectar membrana basal glomerular, filtración. Entonces, si la membrana basal glomerular se afecta, ¿qué va a empezar a haber? Proteinuria, microalbuminuria, porque los poros ya no van a ser poritos, van a ser porazos, y se van a salir todas las cosas por ahí. La proteinuria se va a hacer más fuerte, puede ser no nefrótica o nefrótica, pero después, con el tiempo, con tanto daño a la membrana basal se va a cicatrizar, ya no va a filtrar nada. Entonces va a producir insuficiencia renal, pero ya crónica. ¿Quiénes son los que producen? La aminotrosis, la enfermedad por repuesto de inmunoglobulinas y otras. Entonces vamos a ver. ¿Cuáles son entonces los métodos para diagnosticar específicamente estas alteraciones? Y en el caso específico, para ver si existe paraproteína. Entonces ahí están. Entonces, las paraproteínas, o sea, inmunoglobulinas anormales, se tienen que medir en sangre o en orina. Entonces ahí están las que se miden en sangre. Ustedes están viendo ahí bajando proteínas totales de 6 a 8.3 gramos por decilitro. El resto, entonces, se dividen en dos, ¿no es cierto? Albúmina y globulinas. Entonces ahí está la albúmina, 50%, de 3.4 a 5.4 gramos por decilitro. Y las globulinas, lo que resta, el otro 50%, 2.5 a 3.5 gramos por decilitro.
Esas globulinas tienen otras fracciones. La fracción alfa 1, 0,1 a 0,3 gramos por decilitro, 5% de todas las gamma globulinas. La alfa 2, de 0,6 a 1 gramo por decilitro. La beta 1 y 2, de 0,7 a 1,2 gramos por decilitro. Y la gamma de 0,7 a 1,6 gramos por decilitro. Ahora vamos a ver el porcentaje, más fácil de entender el porcentaje, porque memorizar numeritos es como... Si vemos una electroforés de proteínas, este es el 100% de las proteínas en la sangre. 50% albúmina, 50% globulina. ¿Cómo se dividen las globulinas? Alfa 1, 5%. Alfa 2, 10%. Beta 1 y beta 2, 15%. 5 más 10, 15. Más 15, 30. Gamma globulinas, 20%. 30 más 20, 50. ¿Y qué es lo que compone la curva electroforés? Porque no la vemos así, no sabemos qué hay allá adentro. Pues, la albúmina, la prealbúmina, en la zona del albúmina, en la zona del alfa, el alfa 1 antitripsina o poroso mucoide, la alfa 1 lipoproteínas, que es la HDL, en la alfa 2, aptoglobulina, ceruloplasmina, alfa 2 macroglobulina, etc. En la beta 1 y 2, transferrina, el complemento había estado aquí, se preocupa la hemorexina. Y en las gamas están la beta lipoproteína, que es la LDL, IgG, IgA, IgM. Eso más gamas. Más o menos así, entonces uno ya puede deducir qué se está elevando, qué está bajando en las curvas electroforéticas. Aquí hay gráficos que muestran cómo en las gamapatías que estamos analizando, cómo se pinta. En la gamapatía monoclonal mieloma, por ejemplo, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, gamma. Está elevado. En el caso de la enfermedad por cadenas ligeras, kappa o lambda, albúmina, alfa 1, alfa 2, alta, beta, alta, la gamma no. Porque no son en realidad IgM, son cadenas ligeras. ¿Qué hacemos con la orina? Para ver la parte de la orina, se tiene que recolectar la orina de 24 horas como método, pero dentro de la orina de 24 horas hay otros métodos. Entonces, si uno quiere hacer por inmunofijación, que es el método más simple, ese método detecta cuando hay gran cantidad de inmunoglobulinas anormales. Entonces, tiene que ser más o menos 150 a 100 miligramos o gramos en orina de 24 horas. Pero si uno quiere tener datos más exactos, más finos, entonces puedes recurrir a estos dos métodos, inmunoensayo e inmunometerometría. Hay aquí en el laboratorio. ¿Dónde hay? Y en los laboratorios también. Pues se puede. ¿Ya? Antiguamente lo único que teníamos era la proteinuria de Bell-Jones, que era hacer reaccionar con un reactivo, y si se pintaba de un color, tiene proteinuria de Bell-Jones. ¿Qué es la proteinuria de Bell-Jones? Cadenas pesadas o ligeras. Ligeras. Pero no decía cuándo. ¿Ya? Actualmente ya hay métodos que dicen cuándo. Cuando hacía la proteinuria de Bell-Jones solamente existe, pero no sabíamos cuánto eran que existían. Entonces vamos a ver lo que actualmente es la proteinuria de Bell-Jones. En la proteinuria de Bell-Jones ahora ya se hace el trazado electroforético. Entonces ya se identifica qué es kappa o es lambda. Entonces kappa está acá, albúmina urinaria, pero no. Entonces podría ir, digamos, desde 3 miligramos hasta 15 miligramos. La proteinuria de Bell-Jones, pero para la clase lambda, a nivel 2, albúmina. Y aquí está la lambda, 100 miligramos, 1 miligramo. Wow. Y en la parte sérica ustedes han visto que la kappa es un poquito menos que la lambda también a nivel sérico, a nivel de la sangre. ¿Qué hace después? Si ya se ha identificado en la sangre y en la orina el componente monoclonal, o sea, la inmunoglobulina normal o las cadenas ligeras normales, ahora hay que ver quién está produciendo. Para ver quién está produciendo, aspirador de médula ósea. Eso va a ser el todo. Entonces, ahí se está viendo una punción por médula ósea.
Es un trocar que lo están metiendo en este, ¿no? Y normalmente es un dibujito, un esquema. La médula ósea tiene una parte que es hueso, otra parte que son componentes, digamos, que no son huesos, pero son orgánicos, y las células progenitoras que están ahí, sobre todo de la serie blanca, de la serie roja, etcétera, etcétera. Aquí van a ver el otro esquema más completito. Se ve la parte orgánica, la parte mineral ósea y la parte de células progenitoras. Pero ahora vamos a ver fotitos, ya vamos a ver dibujitos. Esta es una médula ósea normal. Ahí también se pueden ver células madre, las que tanto conocen. Hacen mucha propaganda, ¿no? También en mi grupo decía, todo es células madre. Con los que no quieren dializar, doctor, no quiero entrar diálisis. ¿Me puede hacer tratamiento con células madre? Y a veces es bien difícil de explicar. No hay guaguitá y papito y no existe eso. Tú crees en los reptilianos, en las pirámides, eso debes creer, ¿no? Por eso piensas que hay células madre. Las chicas tienen cremitas con células madre, ácido hialurónico y otras cosas con células. Si las células madre pudieran existir en las cremas, el doctor Amaro se rasgaría las vestiduras, es hematólogo, ¿no es cierto? Él es el único que ve en esta facultad células madre de verdad, porque tiene que ser aspirado de médula ósea y tiene que empezar a cultivar. ¿Para qué utiliza el doctor Amaro? Para trasplantes de médula ósea. No es para que no me salgan arrugas ni nada por el estilo. Esta es una médula ósea. ¿Qué les llama la atención? Seguramente estas células, plasmocitos. Allá, en la anterior no había tantos plasmocitos. Y según la clasificación de Ractumar, superan el 10%, ¿no? Lo normal es hasta el 1 o 2%, ¿no? Y en esta otra médula ósea interesante. Linfoplasmocitos. Los linfocitos son así, ¿no? Y los plasmocitos vienen de la parte de la linfoplasmocitos. Macroglobulinemia de Waldenström. Fuera de eso, todas estas gamapatías se extienden en el organismo. No es solamente que van a nivelar, se extienden toda la vida. Entonces hay que rastrear en imágenes. Se puede hacer tomografía, se puede hacer resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones. Hay tomografía por emisión de positrones en La Paz, Bolivia, ¿no? Es lo último, digamos, en la parte de imagenología. De hecho, los especialistas en imagenología, que son de la edad de ustedes más o menos, cuando van a los hospitales, los especialistas, así como ustedes, y subespecialistas, no son canosis como los doctores de la facultad, y tienen más grados que los doctores, o sea, son mejores que sus profesores. Entonces, en los especialistas de imagenología, algunos solo se especializan en tomografía de emisión de positrones. Ahí te cuento. Hay un solo lugarcito aquí en La Paz. No voy a dar la propaganda, sino hay. Entonces, sí se puede hacer. Ellos lo utilizan para cáncer. Entonces, sí se puede ver. Eso es lo que digamos, estamos viendo en teoría. Pero ¿cuál es el sentido? Ver que no hayan tumores, que no hayan ganglios grandes. Cuando hay ganglios grandes, entonces tienen que hacer biopsia. ¿Y cómo lo hacen? Si hay una biopsia paravertebral, ¿cómo sacan el ganglio? Le abren todo, o sea, está detrás del abdomen, sacan el abdomen prácticamente sobre la columna, están hacia la víscera. ¿Cómo entran? Hay radiólogos intervencionistas que entran solamente con catéteres y sacan toque. Y hay especialistas que se dedican a esas cosas, que son maravillosos esos médicos, o sea, saben cómo utilizar sus catéteres. Los mecanismos de daño renal. Entonces, para que haya daño renal, tiene que haber una buena cantidad de proteína M, pero también tiene que haber, por ejemplo, algunas variedades que efectivamente van a dar daño renal. Si hay capa 1, el daño renal va a ser preferente en túbulo proximal. Si hay capa 4, generalmente membranas, glomérulos, etc. Y si hay el lambda 6, amiloidosis. Ahora enfocamos las variedades de afectación renal en las gamapatías monoclonales, que sería, digamos, la parte principal que yo debo enfocar. Entonces, la primera variedad es el riñón del mieloma múltiple.
¿En qué consiste ese riñón del mieloma múltiple? Es una gran cantidad de cadenas ligeras, en este caso son kappa, que no se reabsorben. Hemos dicho que deberían haberse reabsorbido en el proximal. Pero como no se reabsorben, a nivel de masa de Henle, esta gran cantidad se une con la proteína Tau y forma cilindros y empieza a tapar los túbulos y empieza a dar presión de la largura de las capas. Entonces, si uno quiere saber si realmente el riñón de un paciente que tiene diagnóstico de mieloma está afectado, el nefrólogo a la fuerza tiene que hacer biopsia. Pero la lesión no va a ser preferentemente glomerular, sino va a ser tubular. Y lo primero que tiene que buscar el patólogo y el nefrólogo es los cilindros intratubulares. Y si uno quiere saber qué cadena es cadena kappa o es cadena lambda, eso se hace por inmunofluorescencia. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta parte. El nefrólogo se está preparando para la biopsia y está por referencia en la torsión. 2 traveses de dedo por debajo de la costilla, 2 traveses de dedo por debajo, por fuera de la línea media. Ahí está infiltrando lidocaína. Después va a cortar un poquito con ecografía, con su cuadro ecográfico. Enfócamelo por favor el riñón ya. Entonces voy a meter la aguja y enfocan y localizan el polvo. Aquí está. Tic, tic, tic. ¿Está bien? No, sí, ya, perfecto. Entonces voy a disparar. Esta es una pistola, en realidad esta es una aguja. Hay pistolitas, va a tener que esperar. Pistolitas que sacan y este es el espécimen que yo saco. ¿Ya? Bien. Los cilindros intratubulares. Cilindros, ¿no es cierto? 12:59. Ahí ya. Estamos posibles. Ya. En el caso de esta otra variedad, de la artropatía por las cadenas ligeras, hemos visto también que si se han producido los cilindros intratubulares, puede haber en algunas ocasiones lesión a glomérulo. Ustedes están viendo glomérulo. ¿Y dónde generalmente se deposita? En el mesángelo. ¿Cómo se identifica si es kappa lambda? Por inmunofluorescencia. Hay una tinción que es para kappa y si reacción es kappa. Ahí están viendo glomérulos y membranas tubulares. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento que ahorita vamos a ver para el riñón de mieloma prácticamente el mismo para las dos variedades. Lo mejor de lo mejor es el trasplante de médula ósea. O sea, ya no hay células madre, células que están produciendo inmunoglobulina normal, o quimioterapia. La quimioterapia va dirigida a dos aspectos: o frenar la producción de las inmunoglobulinas, o matar a las células plasmáticas que están produciendo. ¿Cómo se frena? Con dexametasona, bortezomib. Estos son otros inhibidores de proteasona, carfilzomib, ixazomib. Y estos son elementos que son anticuerpos, los que van a matar a las células. Panobinostat, daratumumab, perotuzumab, van contra marcadores específicos y promueven la apoptosis, o sea, muerte de las células. Pero si no se puede hacer el trasplante y no ha dado buen resultado la quimioterapia y sigue produciéndose inmunoglobulina normal, la inmunoglobulina normal hay que sacarla del plasma. ¿Cómo se la saca? Con plasmaféresis o con algunos métodos que utilizan los nefrólogos como la hemofiltración y la hemodiafiltración. ¿Se puede hacer eso acá? Sí se puede. Estos son los aparatitos que se utilizan para hacer plasmaféresis, para hacer hemofiltración y para hacer hemodiafiltración. Esta es la versión antigua de esta línea y esta es la versión actual. El Hospital Obrero tiene los dos tipos de máquinas. El único centro en Bolivia que tiene, nadie más tiene. O sea que se dan el lujo de hacer plasmaféresis, como dice el libro. Se puede hacer hemofiltración, se puede hacer hemodiafiltración, con todas las de la ley, como hacen en Estados Unidos o en cualquier lugar. ¿Qué es lo difícil o la parte que se utiliza para hacer la plasmaféresis? El filtro. En el filtro, para una hemodiálisis convencional, los poritos solamente tienen que sacar moléculas hasta el tamaño de la vitamina B2.
Entonces aquí tienen fotografía por microscopio de los poritos de un filtro normal para hemodiálisis. Se llama punto de corte medio. Y si yo quiero sacar inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas son más grandes que la vitamina B12. Entonces tienen que haber poros más grandes. A eso se llama el punto de corte alto. Y en la plasmaféresis hay huecazos, ¿no es cierto? Porque por aquí tienen que salir inmunoglobulinas, pentaménicas, diméricas, etc., mucho más grandes que la que se utiliza en hemodiafiltración. Esto es para hemodiafiltración o hemofiltración. Esos filtros hay. Y cuando hay esos aparatos se puede utilizar esas técnicas para sacar las inmunoglobulinas anormales. Esta es otra forma de lesión renal. La otra era de cadenas ligeras en los túbulos. Este es el depósito de las inmunoglobulinas en las membranas basales. ¿Dónde hay membranas basales? En el glomérulo y en los túbulos. Aquí va a ir a enfermedad renal crónica, esta forma de lesión. Entonces ahí ustedes tienen, a la fuerza hay que ir a la biopsia renal. En la biopsia renal ya se ve que hay alteración. Hay alteración en el glomérulo, esta es una tinción con plata, se ven las membranas basales del glomérulo, de los túbulos, lesión tricrómica también. La inmunofluorescencia. ¿Son cadenas kappa o lambda? Las lambda, por si acaso, solamente son de amiloidosis. Entonces, ¿qué serían? Kappa. ¿Ya? Y de las kappa hemos dicho que hay kappa 1 y kappa 4, ¿no es cierto? La kappa 1 es solamente túbulo contorneo proximal y la kappa 4, cualquier lugar, puede ser kappa 4. Microscopía electrónica. ¿Cuáles son los depósitos granulares en la membrana basal glomerular? Esta es la cara endotelial, la cara epitelial y la parte del lumen vascular severo. El tratamiento, casi prácticamente igualito. En realidad es igualito. Trasplante. Estas son las células madre. ¿Te parece? No es una bolsita de sangre. No, aquí hay puras células madre. ¿Ya? Quimioterapia con los mismos medicamentos que se hacen para doctor. Y tratamiento extracorpóreo de fines depurativos. Plasmaféresis, hemofiltración. Bueno, ya saben para qué se utiliza todo esto. Otra variedad, la amiloidosis. La amiloidosis está producida por una cadena ligera o una cadena pesada. ¿Pesada? Ligera. ¿Cuál es? ¿La kappa o la lambda? La lambda. Entonces aquí se acumulan las moléculas de cadena lambda. Pero como es una enfermedad sistémica, no solamente se van a ir al riñón, también se van a ir a otros órganos. La piel, el corazón, etcétera, etcétera. De hecho, cuando se utiliza una tinción que se llama rojo Congo, se pintan las cadenas ligeras lambda. Y aquí ustedes ven tejido cardíaco, las uñas, tejido tiroideo, donde se ven pintados colores rojos, que es el tejido amiloide. Pero también se puede ver ese mismo tejido amiloide en el glomérulo. En el glomérulo ustedes están viendo, ya está. Este es un vaso en el intestino, otro glomérulo. El rojo Congo da el diagnóstico de amiloidosis. Y ahí tienen otras. Y en la inmunofluorescencia da positivo al lambda. Y si yo quiero ver en microscopía electrónica qué es esa cosa que está ahí, son láminas. Láminas que están en la membrana basal glomerular en cualquier lugar. En la cara endotelial, en la intramembranoso o en la cara subepitelial. Son varias láminas. Están señaladas ahí. Aquí hay varias. Entonces la amiloidosis, mismo tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Trasplante, quimioterapia y tratamiento depurativo extrarenal. La penúltima, la gamapatía monoclonal de silicación. Es una gamapatía, sistémicamente parece que no da mucho, pero hay afectación renal, o sea, está empezando a haber disminución de la tasa de filtración, etc. Y esta es una gamapatía donde
El hematólogo dice, no, no voy a dar quimioterapia, no voy a hacer trasplante, porque no es grave. Pero el nefrólogo dice, pero sabes que está disminuyendo la función renal. Entonces, hazle tratamiento depurativo. No le hagas todavía quimioterapia, nada. Así se trata esta complicación, porque no es agresiva, digamos. Y la última, donde solamente se afectan los túbulos proximales. Entonces, ¿cuál es la capa que generalmente afecta los túbulos proximales? La capa 1. Entonces, cuando se hace biopsia renal, se tienen que ver depósitos de capa 1. ¿Y dónde van a ir? Se van a depositar en el lumen del túbulo condón proximal. Y todos los lugarcitos donde están las flechitas son depósitos precisamente de capa 1. ¿Y cómo se va a certificar? Con inmunofluorescencia. Bien, y ahí se termina.